En esta tarde de mediodía doy la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Sean ustedes bienvenidos. Es un placer el poder verles en este día, el saber que Dios los ha guardado y que cada día que pasa es una bendición que nos da para enfrentar la batalla del diario vivir, pero con Cristo al frente de nosotros. Y damos gracias por ello, porque Dios nos ha guardado, y cuando hay vida hay esperanza, y la esperanza no avergüenza, sino dice la palabra que es poder de Dios. Y eso es bueno poder verles a ustedes. Yo doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, y tenemos una persona que nos está visitando, se llama Bruno. Él va a dar testimonio. Bienvenido, Bruno, bienvenido a esta tu casa, ¿sí? Con ganas, mis hermanos. Él estará en unos momentos dando testimonio, agradeciendo. Muchos de los que estamos aquí no lo conocíamos, pero muchos de nosotros estuvimos orando tiempo por él, y bueno, él viene a compartirnos algo de eso. Más adelantito le vamos a dar la palabra. ¿Y qué creen? Que ahora estoy gozoso, lleno de alegría, porque ahora vamos a iniciar una serie más, una serie hermosa, pero muy hermosa en este libro que podemos encontrar, esta serie es el libro de Ruth, una serie que nos habla de algo tan hermoso que vamos a ir desglosando, vamos a ir saboreando lo bello que es esta serie. En esta tarde únicamente vamos a dar la introducción del libro de Ruth, pero vamos a estar viéndolo. Son 4 capítulos, es pequeña la serie. ¿Se acuerdan cuántos capítulos terminamos con el libro de los jueces? 21 capítulos, y los vimos uno por uno aquí, uno por uno, versículo por versículo, y vimos también cómo era triste esa situación que estaba pasando en los tiempos del libro de los jueces. En el libro de Ruth es diferente. El libro de Ruth lleva el nombre de uno de los personajes principales, que es Ruth, una mujer moabita, era moabita, que perteneció a los antepasados de David y de Jesús. Y después de leer Jueces, que vimos a Jueces, vimos cómo era un cuadro oscuro, un cuadro triste de todo lo que estaba pasando alrededor del pueblo de Israel, cómo se apartaron de Dios, cómo clamaban, cómo volvían a lo malo, un lado oscuro. Pero vemos ahora en este libro, podemos encontrar muchos numerosos ejemplos de bondad, de fe y de paciencia. De hecho, esta predicación se llama así: un libro de bondad, fe y paciencia. Bondad, fe y paciencia. Este libro nos va a llevar a ver cosas tan hermosas, tan bonitas, pero déjenme decirles por qué iniciamos con este libro en esta ocasión. Iniciamos porque este libro se escribió precisamente en los tiempos de los jueces. Es una continuidad al libro de los jueces, y en esta tarde vamos a estar viendo este libro, la introducción de este libro de Ruth. Vamos a estar viendo qué hizo, por qué es así, qué pasó. Y vamos a decir que Ruth fue una de las mujeres moabitas, pero genéticamente estaba vinculada a Israel a través de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, y de ahí viene la descendencia donde nació Ruth, pero vivió en los tiempos de los jueces. Se había casado, vamos a estar viendo cómo se había casado con un israelita que había venido después de una hambruna, había venido hacia Moab, y este hombre trajo a sus 2 hijos, los cuales en un tiempo, él murió junto con sus hijos, y uno de ellos estaba casado con Ruth, y Ruth tuvo que tomar una decisión de permanecer en Moab, que era su hogar, o irse con su suegra Noemí a Judá, una tierra que ella nunca había conocido. Pero recordemos cómo terminó el libro de Jueces. ¿Se acuerdan? Que terminó con algo espantoso. Decía ahí, si vamos a la palabra de Dios, Jueces 21-25, ¿qué dice? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. ¡Wow! Eso es tremendo, mis hermanos. Eso es tremendo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué digo que es tremendo? Porque ellos habían hecho a un lado a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de Micaía? Cómo él había hecho su templo, y él empezó a tener consecuencias grandes.
Y déjeme decirle que el tiempo no ha cambiado, pero no ha cambiado la naturaleza del hombre. Seguimos, la mayoría de gente continúa rechazando el estilo de vida que Dios tiene para nosotros. La mayoría de gente quiere poner sus intereses propios por encima de Dios. Por eso digo que no ha cambiado mucho esto, pero pasar por alto las instrucciones de Dios trae consecuencias, mis hermanos, y muy grandes, muy grandes. Los vimos y vimos las consecuencias tan atroces que vivieron en los tiempos bíblicos donde se desarrolló el libro de los jueces. Vimos cómo hubo una carnicería atroz. Murieron muchísimos miles de hombres por el pecado de unos cuantos. Pero este libro es diferente. La historia de Ruth ocurre en un momento en el periodo de esos jueces, de aquellos días negros donde vimos y terminamos diciendo que cada uno hacía lo que bien parecía. Pero en medio de esos tiempos oscuros, de esos tiempos grises, en medio de esas cosas que habían pasado, había quien seguía a Dios. Había quien seguía a Dios. Y vamos a ver cómo Noemí y Ruth son ejemplos, pero unos ejemplos hermosos de lealtad, de amistad, de entrega a Dios, del consolarse, del animarse una a otra, del consuelo, del ánimo de una a otra. Ellos habían tenido pérdidas, vamos a ver cómo ellas habían tenido pérdidas, pero estaba el consuelo de una a otra. Y hermanos, ese consuelo es algo que tú y yo debemos hacer, estimularnos al amor. Hemos perdido gran parte de eso nosotros como cristianos. Mira lo que dice Romanos 10:24. Si puedes ir a la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 24. Dice así. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis por lo que dije ahorita. Porque dije que Noemí y Ruth son ejemplos de hermosos de lealtad, de amistad, de entrega, de consuelo, de estimularse en amor, el uno por el otro. Y mira lo que dice Hebreos 10:24. Y dice así, Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. No sé si dije correcto, pero es Hebreos 10:24. Dice, y considerémonos unos a otros, si lo ponen en la pantalla. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Esto no dice que cada quien se ocupe de amar o que cada quien se ocupe de hacer las buenas obras. No, no está diciendo. Tenemos nosotros como iglesia la responsabilidad de buscar cómo estimularnos. Cómo estimularnos, que tanta falta nos hace. Y estimularnos es lo que hacemos cuando algo natural, hermano, no está brotando de nosotros. Cuando tú vas al médico y él hace algo para estimularnos a través de una inyección, a través de un medicamento, a través de una vitamina, ¿sí? O colocan algo en tu cuerpo. Están haciendo para estimularte porque de manera natural no lo estás haciendo, no puedes hacerlo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Debemos entender que dentro de la iglesia no todos están rebosando en la fe, ni todos están avivados, ni todos están bien efervescientes en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de repente vemos hermanos fríos, hermanos que están desanimados, hermanos que están decaídos, y nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, yo. ¿Quiénes? Yo tengo la responsabilidad de estimularlos, de decirles. Nosotros tenemos la responsabilidad de estimular a aquellos. ¿Por qué? Que de forma natural no están haciendo lo que deben de hacer, pero que nosotros tenemos que estimularlos para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Tenemos que estar viéndolos. Tenemos que estar haciendo que brote de ellos algo que naturalmente debe de ser, pero por diferentes cuestiones no lo están haciendo. Como cuando estaba el médico. Aquí también es una casa donde estamos, una iglesia donde estamos, como en un consultorio, que vemos gente que está desanimada, gente que está fría, pero nos ha hecho falta el estimularlos. Y luego el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre, sino que exhortándolo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque si dejamos de congregarnos, mis hermanos, como muchos tienen por costumbre, ¿cómo vamos a estimularlos si no estamos con ellos? Si no estamos juntos. ¿Cómo vamos a estimularlos si no tenemos comunión con ellos?
Por eso es importante el estar aquí en este lugar congregándonos, para que seamos estimulados, para que seamos bendecidos por la palabra, para que podamos ser ayudados. Cuando una persona está fría, cuando una persona está desanimada o está pasando cosas fuertes, hay que estimularla, hay que estar con ellos, hay que estar orando. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo va su asunto? ¿Qué podemos ayudarle? Vamos a orar, venga. Hay que ser una iglesia que nos estimulamos unos a otros. Yo pregunto, ¿ya se nos está olvidando eso de que tengamos comunión entre nosotros? ¿Cuánto has invitado a tu hermana, a tu hermana? Hermano, vengas a tomar un café, véngase, hermano, a platicar. Hermano, ¿cómo está? Hermanos, lo estamos perdiendo. En general la iglesia. Tenemos que estimularnos. ¿Por qué? Porque si usted está fuerte en este momento, o un poco más fuerte que su hermano, usted tiene que ir a estimular a aquel que naturalmente no está haciendo las cosas por cualquier motivo, para decir, levántate, aquí estoy, vamos a salir. Y esta iglesia tiene que ser estimulada, y más ahora que estamos pasando una situación difícil, y ustedes lo saben, hermanos. Yo tengo 8 años en esta iglesia y nunca habíamos enfrentado una situación difícil de enfermedad, de desánimo. Y no quiero decir otras cosas, pero vamos a estimularnos. Yo les decía, nosotros tenemos que levantarnos y estimularnos y seguir adelante. Por eso hice este paréntesis, porque esta Noemí y Ruth, lo vamos a ver cómo era esa entrega a Dios, cómo se estimulaban una a otra, cómo se consolaban uno a otro. Y eso es lo que tenemos que hacer, que volvamos a esa comunión. Pero yo no puedo tener comunión yo solo. Yo tengo que ir al hermano, hermana, ¿cuándo platicamos? ¿Cuándo nos tomamos un café? ¿Cuándo le invito a mi casa? ¿Cuándo nos ponemos a orar? Hermana, ¿sabe qué? Estoy con usted, hermano, estoy con usted. Tenemos que estimularnos unos a otros, porque de manera natural no está fluyendo. De manera natural yo estoy desanimado, de manera natural yo he visto cosas, yo me he sentido ofendido, pero tenemos que estimularnos. ¿Para qué? Para las buenas obras, para las cuales nos ha llamado el Señor. Dice en la palabra de Dios, en Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Moab era la tierra, era un pedazo de tierra al este del Mar Muerto. Era una de las naciones que oprimieron mucho al pueblo de Israel, sobre todo en el periodo de los jueces. Había hostilidad entre estas naciones. La hambruna había sido bastante severa, que Emilec, que era el esposo de Noemí, tuvo que emigrar hacia otras tierras, hacia Moab. Y ahí sus hijos encontraron mujeres, pero sucedió una tragedia, el papá y los hijos murieron, y ahí es donde empieza la historia, esa historia donde vamos a ver cómo es bendecida, vamos a ver cómo es hermosa esa historia. Es algo muy, muy hermosa esa historia, que nos va a llenar de aliento, de ánimo, de consuelo, en medio de ese oscuro, por demás así, y gris trasfondo que tiene el libro de los jueces por el pueblo de Israel que no era obediente. Vamos a ver algo hermoso, vamos a ver a una mujer que fue obediente y no era israelita. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Bendito Padre, Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de estar aquí para poder escudriñar tu palabra. Pido y ruego que tu Espíritu Santo acalle mi boca, mi mente y mi corazón, y que el Espíritu hable a través de tu palabra, que esta semilla sea impuesta en el corazón, no solamente para tenerla, sino para vivirla, para aplicarla en nuestro diario vivir. Bendice a esta tu iglesia, bendice a quien esté viendo este mensaje, y que todo sea para la gloria tuya, Señor, pero también bendición de tu pueblo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el contexto, vamos a ver la introducción del libro de Ruth, para que podamos tener una visión de cómo estaba, quién es, y cuando empecemos ya a ver los capítulos, son 4 capítulos del libro de Ruth, podamos ver lo hermoso que es este libro. Y se escribió en los tiempos de jueces, en esa apostasía tremenda que había, donde cada uno hacía lo que parecía. Dice, voy a decirles, ¿quién escribió el libro de Ruth? Algunos o muchos dicen que fue el profeta Samuel, pero no obstante, ni características ni testimonio externo identifican de manera conclusiva que el escritor haya sido él.
O sea, ¿qué es esto? Que se desconoce realmente quién fue el autor de Ruth. ¿Cuándo fue escrito? En una época posterior a la coronación de David. Lo podemos ver y lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 22 de este libro, pero fue en el año 1011 al año 971 antes de Cristo, ya que David es mencionado en el capítulo 4, 17, pero no Salomón. Entonces por eso decimos que fue escrito posterior a la coronación de David. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén. Es importante tener todo este trasfondo para saber dónde se escribió, por qué se escribió, de dónde sale. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro, mis hermanos? El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió en los tiempos de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de aquella época, de lo que hacían. Y está narrado de una forma tan hermosa que nos podemos imaginar, les aseguro que nos vamos a imaginar los pasajes y las escenas. El pasaje del capítulo 1, versículos 16 y 17, si lo puede poner mi hermano ahí, lo vamos a estar viendo la próxima semana, pero mire nada más qué hermoso nos dice. Ruth 1, 16 y 17, dice así: respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le está diciendo a su nuera, perdona a su suegra, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Wow. Ese de tu Dios, mi Dios, lo vamos a ver. Muchas veces decimos, mi Dios, pero ¿qué significa mi Dios? Mi Dios. No es lo mismo decir, vengo en el carro del vecino que vengo en mi carro. ¿Qué significa mi pertenencia? ¿Qué significa? ¿Y qué responsabilidad tengo yo con ese mi Dios? Lo vamos a ver, pero ella estaba consciente y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¡Qué relación! ¡Qué amor! ¡Qué entrega! ¡Qué amistad! Lo que yo decía, orando unos por otros. Por eso es que tomé un poquito de tiempo para decirles que nosotros tenemos que estimularnos en el amor. ¿Sí? Moab era una tierra, les digo, que estaba al este del mar Muerto, y eran las naciones que oprimían siempre a Israel. Es la historia de una viuda moabita. Tras suscitarse una serie de desgracias que vamos a ir viendo, se traslada con suegra a Belén debido a una hambruna en la región y deja atrás su familia, su origen. La situación de ambas transcurre en la oscura y dificultosa época del libro de los jueces, pero más en cambio, ellas en medio de ese transcurrir en el libro de los jueces, ellas resaltan por su conducta y valores que tuvieron, tanto Ruth como Noemí. Eran adoradoras de un Dios verdadero, y así debemos ser nosotros, aun a pesar de que vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra fe debe ser grande y distinta al mundo. Nosotros tenemos que apartarnos de esas estructuras del mundo que llaman nuestra atención, que nos están llamando a cada tiempo y a cada momento. Decía hace rato en el estudio, decía un hermano, nosotros somos como un imán. El enemigo es como un imán que siempre quiere, y nosotros como un metal que siempre nos quiere jalar y jalar y jalar, y a veces decimos no, pero cuando pasamos por el tianguis y oímos una cumbia, una salsa, hasta nos ponemos a cantar y a bailar. Así decía el hermano ahorita. Y decía, sí, es cierto, nuestra mente debe ser transformada, como dice Romanos 12:2, debe ser transformada. Y transformada quiere decir que seamos hechos de nuevo, yo digo así, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, estamos viendo cómo Ruth, en medio de aquel pueblo pecaminoso, ellas sobresalieron por sus valores, y vamos a estar viéndolos. ¿Qué género de literatura es este libro? Y es un género de histórico narrativo. Nos narra la historia, nos narra qué pasa ahí. ¿Y cuál es la idea principal del libro? Algo que le estoy diciendo yo ahorita, el demostrar que había fidelidad en medio de la apostasía de Israel. En la época de jueces había una apostasía tremenda, pero también es revelar la providencia divina para la genealogía. Una lección misionera al dejar una tierra y entrar en otra. Vamos a ver de dónde viene David
¿De dónde viene Jesús? Y déjeme decirle que ella trasciende en esa genealogía, Ruth. Ruth. Ruth es familiar de Rahab. ¿Se acuerdan quién es Rahab? Es familiar de Rahab. Y Ruth es familiar de David y su descendencia de Jesús. Así nada más, esa providencia divina. Siempre Moab fue un pueblo enemigo de Israel. Este país, ¿de dónde viene la tierra de Moab? ¿De dónde viene ese desarrollo de Moab como pueblo? Y viene de algo muy fuerte, mi hermano. Viene de algo que tú te quedas y dices, wow. Y vamos a verlo, de dónde provienen los moabitas. Vamos a ver, le voy a pedir en la pantalla que pongan Génesis 19, 37. Génesis 19, 37. Si alguien le da lectura fuerte, se pone de pie, le da fuerte lectura. No todos, no todos, nada más uno. Nada más uno. Aquí no lo ven en cámara, pero todos se pararon. Nada más uno. ¿Qué dice? Génesis 19, 37, fuerte y claro. Dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Ok, gracias. Y dio la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. ¿Y quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Esta mujer, si nos vamos al contexto anterior, esta mujer es hija de Lot, sobrino de Abraham. Cuando salen, que Dios destruye a Sodoma y Gomorra, ellos salen y su mujer se queda ahí, se convierte en arena, en piedra. Ellos se van y habitan en una cueva y dicen las dos mujeres, ¿sabes qué? Ya vamos a tener descendencia, ya no hay varones. Pues ¿sabes qué? Vamos a darle un poquito de vino al papá y vamos a llegarnos a él. Y las dos tienen hijos. La mayor tuvo un hijo de Lot, su papá, un incesto, imagínense, un incesto, o sea, algo que bueno, podemos decir, pero hay consecuencias. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo, el cual él llamó, ¿qué dice? Moab, de donde proviene la tribu de los moabitas. Esa que se levantó siempre contra Israel. Siempre hay consecuencias cuando no hacemos las cosas correctas. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios. De ahí proviene Ruth, de esa tribu. Aunque tiene, por decirlo así, raíces israelitas, pero viene de esa tribu, de eso que pasó entre papá e hijas. Imagínense nada más, de ahí proviene Ruth. Para que se den cuenta, era una moabita, era una mujer moabita. Moab fue un pueblo que siempre se levantó contra el pueblo de Israel, siempre. Lo tenía oprimido, inclusive en los tiempos de los jueces, lo oprimió por 18 años. Y en un tiempo el rey Saúl derrota a los moabitas, pero David tiene una relación con ellos de paz, pacífica con ellos. Pero Moab siempre estuvo levantándose contra Israel, siempre. Y lo podemos ver a través de la Biblia, en segundo libro de los Reyes 3, 5, 7, en Esdras 9, 1. Puedo mencionar muchas partes, pero también por eso Dios maldijo a los moabitas en Isaías 15, 16, Jeremías 48, en Ezequiel 25, 8, y así podemos ver también. Entonces, la historia de Ruth ocurrió en los días que gobernaban los jueces, alrededor de 1370 a 1104 antes de Cristo, alrededor del libro de los jueces. Y entonces vamos a ver cómo inicia este libro como una hambruna en la tierra de Judá, para iniciar este drama tan hermoso que va a pasar, y nos va a contar qué es lo que pasó en ese tiempo. Y vamos a estar viendo los 85 versículos del libro de Ruth que han sido aceptados como canónicos por los judíos. Déjenme decirles algo.
Estos libros fueron aceptados por los judíos, libros canónicos, y ellos le nombraban Megillón. Megillón. ¿Qué era el Megillón? Era un término hebreo plural que designaba el conjunto de 5 rollos que se leían respectivamente, y escúcheme bien, eran de suma importancia, que se leían en las 5 grandes fiestas de Israel. ¿Cuáles eran estos 5 libros? El Cantar de Cantares, esto lo leían en la Pascua. El libro de Ruth lo leían en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los panes. El libro de Lamentaciones en el aniversario de la destrucción del templo. El libro de Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente Esther era leída en la fiesta del Purín. En otro día le explicaré qué es el Purín, qué es el tabernáculo, qué es, pero métase y escudriñe para saber. Entonces era importante, entonces estos libros eran leídos en la sinagoga, era muy, muy importante, y Ruth fue muy importante porque ella nos habla de las escenas de las cosechas. Vamos a ver qué pasó con Boz, que en última instancia fue su esposo. Es una serie muy, muy hermosa que nos va a enseñar y nos va a hablar acerca de la bondad, de la fe, del amor de Dios hacia nosotros. Y encontramos en ella vamos a encontrar algunas aplicaciones en ella. Yo ahorita voy a decir cinco para que podamos avanzar. Y de verdad no se pierdan esta serie, está hermosa, hermosa. Dice así, la primera es: Dios se preocupa por todas las personas sin importar su raza, nacionalidad y estatus. Ella no era judía, era moabita. Aunque muchos la discriminaban por ser moabita, Dios le amaba de igual manera como a todos. Dios nos ama, Dios no discrimina a nadie. Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de persona, y lo afirma específicamente en el libro de Romanos 11, 2:11, si lo puede poner mi hermano. Romanos 2:11. ¿Y qué significa esto? Que Dios trata a todas las personas por igual, sin mostrar favoritismos, sin mostrar algo especial por uno, sino que Él trata a todos por igual, basados en su origen, en social, raza o cualquier otra característica. Él no hace acepción de personas ni se fija en todo eso. Y esta idea va a resaltar la imparcialidad de Dios en sus juicios y en las decisiones que Él toma. En otras palabras, todos tienen el valor y la dignidad, la misma dignidad y valor ante los ojos de Dios, pero no todos queremos obedecer a Dios. Segunda aplicación: tanto los hombres como las mujeres son igualmente importantes para Dios. Podemos ver en el caminar de la Biblia, en la lectura, cómo las mujeres también son importantes para Dios. Dios se preocupa por los hombres y por las mujeres de igual manera. Todos somos unos ante Dios. En muchas partes, muchas religiones, se pone al hombre por encima de todo y a la mujer por debajo. Pero déjenme decirles que no, que aquí en el cristianismo, tanto las mujeres como los hombres somos iguales delante de Dios y no hay diferencia ante sus ojos. Los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios, en el sentido de que tanto los hombres como las mujeres fueron criados a imagen y a semejanza de Dios. Somos iguales. Y yo decía aquí, los hombres y las mujeres también son igualmente pecadores, necesitan de la gracia y la salvación. Los hombres y las mujeres redimidos son igualmente perdonados, igualmente habitados por el Espíritu Santo, igualmente invitados ante el trono de la gracia, igualmente herederos con Dios. En ninguna parte de la Escritura nos dice que las mujeres son desiguales a nosotros, en ninguna parte, o que tienen menos importancia. Claro que no, las mujeres tienen roles diferentes en la casa, en la iglesia, pero no el que tengan roles diferentes no hace que tengan un valor diferencial de unos con otros. Somos iguales para Dios. Para que me entienda, le voy a poner un ejemplo. En una carpintería, si usted toma un desarmador, un martillo y un clavo, ¿serán importantes cada uno de estos? Y la respuesta es sí. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos que cada uno tome su rol para lo cual fue hecho. ¿Sí? ¿Y para qué es esto? Para que se complementen, para hacer el diseño que el carpintero quiere hacer. Y así es Dios con nosotros. La mujer es un complemento de nosotros, no es que sea menos que nosotros ni más que nosotros, pero es un complemento, es la que nos empuja, es la que nos ayuda
¿A qué nos ayuda? A hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante. Tercer punto, no existe ninguna persona sin importancia ante los ojos de Dios. A primera vista muchos pueden decir, Ruth no es una persona importante, era una moabita, su nación viene de un incesto entre sus hijas, era viuda, era pobre, vivía en un país extranjero, lejos de su familia biológica, podía tener muchas contradicciones, Ruth, como muchos de nosotros. Venimos de unos contextos difíciles, pero Dios siempre, siempre colocando sus ojos en aquellos que han creído. Dios la consideró importante y tenía un plan para su vida, un plan que culminó en la incorporación del linaje de Jesús, como abuela del rey David. Y así suele Dios hacer sus propósitos. Ella probablemente era considerada desfavorecida ante el pueblo, ante la nación, pero Dios fue haciendo todo poco a poco. ¿Para qué? Para realizar sus planes. Dios tiene que hacer con nosotros cosas poco a poco para realizar sus planes. Y a veces esas cosas duelen. Pero déjeme decirle que Dios siempre hace las cosas perfectas y con un propósito. Y después, cuando vemos el resultado de ese dolor, de eso que pasamos, vamos a ver una manifestación grande, gloriosa de Dios en nuestras vidas. Claro que duelen las circunstancias que pasamos. Claro que a veces nos sentimos que Dios no está con nosotros. Pero eso es por nuestra falta de fe, porque dice la palabra de Dios en muchos pasajes que Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. Pero entonces, ¿por qué pasó esto, Señor? No lo sé, pero Dios siempre tiene planes y propósitos y a veces utiliza estas cosas que nos pasan, que nos duelen, para hacer su plan y su propósito. Siempre es para bien. Siempre para bien. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. A veces no lo entendemos como carne, pero Él siempre tiene un propósito en lo que pasa en nuestras vidas. Y a veces nos dolemos. Y siempre cuando pasamos cosas difíciles, pensamos siempre en lo negativo. Nunca en lo positivo, nunca en las promesas de Dios. Y me va a pasar esto, y si me pasa esto, y si tengo esto, y si quedo así, y si quedo así. Siempre pensamos en cosas y no pensamos en las promesas de Dios, que Él siempre va a estar conmigo, que me va a sustentar, que no me va a soltar, que Él me va a sanar, que me va a levantar. ¿Por qué? Porque a veces nos falta esa fe. Y a veces esas pequeñas cosas o cosas grandes hacen que se active nuestra fe, hermanos, para un propósito de Dios en nuestras vidas. Y así como le pasó a Ruth, que Dios utilizó, pero de verdad, grandes cosas para realizar sus planes en ella. Wow, decimos, ¿cómo es que pasó tanto? ¿Cómo es que sucedieron tantos? Una hambruna, una mudanza, un regreso, eventos fuertes donde pierde a su esposo. Wow, todo esto se estaba cociendo para hacer algo, un plan en la vida de Ruth. Y todo lo que pasamos y estamos viviendo es porque Dios tiene un plan y está haciendo un plan con un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No creas que vienes aquí y estás en despropósito. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y yo lo decía hace rato, uno de ellos es que nosotros podamos consolarnos, podamos edificarnos mutuamente. Hermanos, hagámoslo. De verdad va a estar interesante este libro, va a estar muy bueno este libro. Y Dios tiene planes para nosotros. No importa de verdad tu estatus, no importa tu conocimiento, no importa tus riquezas o no riquezas, sino lo que importa es la fidelidad a Dios. Estar seguro que le somos fieles, aún con nuestros defectos a Dios. Dios hizo grandes cosas, si recuerdan, con José, con Gedeón, con David, con Esther, grandes cosas. Y Dios puede hacer grandes cosas contigo. Grandes cosas contigo.
Quinto y último punto, Dios tiene un redentor que puede rescatarnos de la devastación de nuestro propio pecado. Dios también tiene un redentor para nuestras vidas y su nombre es Jesucristo. Aquí en este libro vamos a ver a Vos, un tipo simbólico, profético de Cristo. Es un tipo de Cristo y su obra redentora hacia nuestras vidas hoy. Nuestras vidas muchas veces estamos en pecado, y nuestras vidas están vacías, desoladas, así como Noemí llegó y estaba desolada y vacía su vida, así nos pasa a nosotros a veces cuando el pecado está en nosotros, pero Jesús siempre ha estado y está dispuesto a redimir a aquel que se arrepiente y cree en Él. Solamente hay que abrir el corazón para que Él entre, more y seamos redimidos y podamos caminar en ese camino de amor, de gracia, de misericordia que son nuevas cada mañana. Cada que te levantas, cada que abres los ojos, hay una esperanza. Yo le decía a mi esposa en la mañana, decíamos entre los dos, gracias a Dios porque abrimos los ojos y hay esperanza en Cristo. Porque tu vida no depende de ti, ni de cómo es importante que sí la cuides, sí, pero tu vida no depende de ti. Depende de Dios. Tus acciones sí, pero estas deben estar sujetas a la voluntad de Dios y a lo que Dios enseña en su palabra. Si Dios te permitió un día más de vida, agradécele a Dios sin importar las circunstancias. Sabemos que algunas hermanas de esta iglesia están pasando situaciones muy difíciles, pero aún en medio de ellas, dábamos gracias a Dios porque nos permitió vivir un día más de vida, un día más para pelear la buena batalla, un día más para decir gracias Dios porque me da la oportunidad, porque se aplica tu misericordia, porque yo sé que tus promesas se cumplen en mi vida y mi vida no está en cómo esté hoy, qué es lo que tenga o cuál es el diagnóstico. Mi vida está en tus manos y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero Dios siempre hace las cosas para la gloria de Él y bendición de nosotros. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, no se pierdan esta serie, va a estar hermosa, vamos a aprender mucho y vamos a ver cómo se escribió en medio de un tórrido, una tórrida época donde cada quien hacía lo que quería, hermanos. No se la pierdan, vengan, estimulémonos unos a otros en el amor. Y recuerden que estimular es hacer algo por aquellos que naturalmente no lo están haciendo por diferentes circunstancias, para que en su momento lo puedan hacer, para que salgamos adelante como iglesia. Hermanos, vamos adelante en la fe, en el amor, en la gracia, en la misericordia de Dios. Y bueno, esta iglesia que formamos es de Cristo y por eso prevalece y permanece para su gloria. Que Dios les bendiga, mis hermanos.